salvar a la humanidad. Y cuando murió y resucitó en la cruz, selló a los ojos del mundo entero que lo quiera ver, que Él es el Salvador del mundo. Nos gusta decir que Él es el único. Obviamente no lo decimos con despectivo a ninguna otra fe, pero sí lo decimos porque el propio Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a Dios el Padre sino por Él. Y todo eso es posible por lo que pasó en lo que llamamos Semana Santa, en el Viernes Santo, su muerte cruel, siendo inocente. Pero ¿te has preguntado alguna vez cómo podemos saber de verdad que Jesús era inocente? ¿Tú eras esa mosca que lo podía seguir en cualquier momento y ver lo que hacía y lo que decía en cualquier momento? Tú sabes, esa mente suspicaz o sospechosa que todo ser humano tenemos. Nos podríamos preguntar, ¿era de verdad Jesús inocente? ¿Pecó alguna vez sin que obviamente los escritores de la Biblia lo relataran? ¿Es posible? Y claro, si tú vas indagando y tirando del hilo, obviamente tendrás alguna persona que dice, sí, seguro que habrá metido la pata de alguna manera en un momento o en otro. Pero por la resurrección de los muertos tenemos la prueba que nunca pecó. Y te quiero traer al versículo que dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando Jesús murió, podríamos pensar, está muriendo por los demás, pero está también muriendo por Él, ha pecado probablemente, y estas cosas. Hasta los 3 días. Cuando Jesucristo sale de la tumba para nunca más morir, está demostrando matemáticamente, permítame la expresión, que nunca pecó. La muerte no tuvo derecho sobre Él. ¿Por qué la muerte no tenía derecho sobre Jesús? Porque la muerte es la paga del pecado. Y Jesús nunca pecó. Por eso Él es el Salvador del mundo. El único que nos puede salvar. ¿O es que este mundo nos ha podido producir y demostrar otro Salvador? Con todas las capacidades que tenemos como seres humanos, ¿no? La creatividad tremenda, una ingeniosidad tremenda que tenemos. ¿Hay alguien capaz de salvarse a sí mismo? La única goma de borrar del pecado de la humanidad, de mi pecado y de tu pecado, es la sangre del Cordero de Dios. La única. Así que cuando tenemos a Jesús muriendo, pero aún más resucitando de los muertos, tenemos delante de nuestros ojos, para los que lo quieren ver, un hecho trascendental que cambia el destino de tu vida y de mi vida si nos acercamos a Dios. Obviamente Dios, quien nos creó, dio el libre albedrío, nos creó a su imagen y semejanza, y en ese contexto nos dio libre albedrío, igual que Él tiene libre albedrío, y obviamente no va a obligar a nadie a creer en Él, nunca a nadie buscarle, no va a obligar a nadie a venir a Él, pero para los que hemos elegido libremente de hacerlo, libre albedrío, nos hemos dado cuenta y hemos encontrado por experiencia propia. Levanta la mano si tú tienes un testimonio que podrías dar, no ahora mismo, pero en general, un testimonio de la gracia de Dios en tu vida y de cómo Dios te salvó. Amén, amén, amén. A través de su muerte Jesús selló e hizo posible el perdón. ¿El perdón de quién? El perdón de Dios.
¿Hacia quién? Hacia nosotros, los culpables. Pero no solamente el perdón, también nos declaró a los que nos arrepentimos, nos declaró justo, como ya si no hubiéramos pecado. Cuando pequemos mañana, si es el caso, si elegimos arrepentirnos, otra vez Dios nos perdonará y nos declarará justo. Tener la conciencia limpia del peso de la culpabilidad es el regalo que Cristo nos da en su muerte, en su resurrección. Pero también, por opuesto, igual que Cristo sella el perdón y la salvación, Él es Salvador y otorga salvación, igual sella la condenación de todo aquel que aún no conoce o no cree. Y ahí entra tu responsabilidad y la mía, de no parar de compartir las buenas nuevas. Nosotros no vamos a convertir a nadie, pero sí compartir y mostrar y demostrar que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús empezó y marcó el camino de lo que nos queda de tiempo en este mundo y más allá. Marcó el principio de una nueva dispensación. Tú sabes que Dios en su Biblia, a través de los tiempos, trató con los hombres en distintas dispensaciones, que son periodos de tiempo. Dios trató con Noé de alguna manera, después trató con Abraham de alguna manera, después trató con Moisés, hizo otros tipos de pacto con Moisés, y con Jesús hizo el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Entonces, en Jesús, con su muerte y resurrección, selló ese nuevo tiempo, ese nuevo pacto. Tú sabes que nuestros calendarios desde 2 milenios son antes de Cristo y después de Cristo. Hoy en día, en los tiempos modernos, desde pocos años, muchas personas queriendo borrar de la historia el impacto trascendental de la muerte y resurrección de Jesús, cambian esas terminologías, ¿no?, del calendario, pero durante 2000 años siempre ha sido los años antes de Cristo y los años después de su muerte. Jesús también puso cuáles son los requisitos. Nos habló del corazón de Dios, cuáles son los estándares, cuál es el modelo de una vida que le agrada a Dios. Y nos los declaró abiertamente a nosotros, mortales. Lo que Dios espera de nosotros. Y más importante, las preguntas y cómo será el examen final que tú y yo, cada ser humano, tendremos que pasar al final de nuestra vida, cuando hayamos muerto, delante de Dios. Dios nos creó, nos dio la vida, nos dio el espíritu, nos dio el alma, lo puso en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Por eso somos Trinidad, igual que Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es muy fácil de entender la Trinidad. Dios te creó a ti como Él es, a su imagen y semejanza. ¿Cómo es Dios? Trino. ¿Cómo eres tú? Trino. ¿Tienes un espíritu? ¿Tienes un alma? Y tienes un cuerpo. Lo que yo veo ahora mismo son cuerpos. Pero cuando me acerco a ti y empiezo a hablar contigo, conozco tu nombre, conozco cómo piensas y estoy tocando tu alma. Los dos, los tres están en uno y no se pueden separar así como así. Somos trino, igual que Dios que nos creó como Él. Date cuenta que el centurión, ¿tú te acuerdas lo que pasó con los centuriones que llevaron a Cristo primero al juicio? Se burlaban de Él, ¿no? Lo llevaron a los latigazos, después se lo llevaron al pretorio, le pusieron una corona para burlarse de él. Dicen que es el rey de los judíos. Mírate ahora mismo, desnudo ahí, te metemos una corona de pino y dime tú si eres rey de algo.
Se burlaron de él, ¿no? Lo latigaron, lo dejaron desnudo, después le pusieron una capa escarlata, se ponían de rodillas delante de él, le escupían en la cara: ¡Ey, rey de los judíos! Ahí. El centurión estaba metido en todo esto, era responsable de que todo esto ocurriese bien. Pero ¿qué dijo un par de horas más tarde? El mismo centurión. Es verdad que era el Hijo de Dios. Cuando después de llevar a Jesús al Calvario, de crucificarlo con estos clavos, te invito a que puedas ver la película, ¿no?, de la Pasión de Cristo. Es la más real hasta la fecha de lo que pasó. Y entonces el centurión que está ahí al pie de la cruz, cuando Jesús entrega el Espíritu, igual que tú y yo, un ser humano, espíritu, alma y cuerpo, entrega al alma el Espíritu para que vuelvan a Dios. En este momento hay un terremoto en la ciudad. Algunas tumbas se abren y salen muertos de señores justos, de personas justas del antiguo pacto, salen en las calles y empiezan a hablar de las cosas de Dios. Viendo el centurión el terremoto, viendo lo que estaba pasando, dijo: verdaderamente acababa de morir, Hijo de Dios. ¿Cómo tenía que ser de intenso la situación, la escena de un momento burlándose de el enésimo que crucificaban? Claro, los soldados romanos crucificaban cada 2 por 3. El enésimo. Pero el enésimo era bien distinto a los demás. Incluso uno de los 2 delincuentes crucificado a su derecha y a su izquierda, uno de los 2 también se arrepintió, reconoció que Jesús era Hijo de Dios y le pidió piedad. Le dijo: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Para oír la respuesta de Jesús tremenda: hoy te digo, estarás conmigo en el reino de Dios. Tú ves cómo la salvación es gratis. Uno no se puede comprar la salvación con buenas obras, ni con mortificarse el cuerpo, ni con cualquier tipo de sacrificio. No puede. La salvación es gratis. La salvación viene a través de Jesús. Si se pudiera conseguir la salvación de otro modo, Jesús hubiera muerto en vano. Pero Él es el regalo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyera. Es condicional. Hay libertad de albedrío. Para que cualquiera que en Él creyera no se pierda. Si el ser humano de hoy que nos rodea, 48 millones de españoles en España, probablemente 1% de personas que tengan una relación y una obediencia a Dios. Si supiera nuestros vecinos, si tú y yo no parásemos de hablar, seguro que entiéndolo, más de uno escaparía de la perdición. Para que si uno en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios que ha venido a darnos vida eterna. Lo hace dando a su Hijo. Respetando el libre albedrío de cada ser humano, tendremos tú y yo, cada uno, acudir a Él personalmente. Si no, igual que se selló el perdón, igual se selló la condenación. Qué triste. Pensemos en este centurión. ¿Qué pudo ver? ¿Qué pudo sentir? ¿Qué pudo pasar que le hiciera cambiar 100%? Tuvo una conversión completa de estar así a estar así. Ahora reconoce que Él era
el Hijo de Dios. Y en esta tarde el título de la predicación es: ¿quién decís vosotros que Jesús es? Es la pregunta que el propio Jesús hizo a sus discípulos unas semanas antes de su muerte y resurrección. Un buen día tiene los discípulos y les pregunta: ¿quién dice la gente que yo soy? Entonces empezaron a hablar, ¿no? Pues algunos piensan que tú eres Juan el Bautista, otros piensan que eres Elías o Jeremías, algunos de los profetas que ha resucitado. Y Jesús le hace: pero vosotros, ¿quién decís que yo soy? Porque claro, tu punto de vista sobre Jesús hará que puedas reconocerlo como Salvador, como Señor y Salvador, o simplemente tenerlo como un cualquiera de más, un iluminado, un sabio, un hombre de bien que vino a la tierra, que hizo tantas cosas, pero que a ti no te puede aportar la salvación porque no crees, no ves que Él pagó por tus pecados. ¡Wow! ¿Tú ves? Así que esta tarde me gustaría preguntarle a cada uno, no para que me lo diga en voz alta, pero para que lo pienses y contestes a tu propia vida: ¿quién dices tú que es Jesús? Fue Pedro en este momento que contestó, ¿no? Después que habían dicho estas distintas respuestas: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Dios está muerto? No, Dios está vivo. ¿Y Jesús dónde está? A ver, ¿dónde está? Hoy en día, en nuestra sociedad, hay una ciencia de la medicina que estudia lo que le ha podido pasar a una persona que murió, ¿no? Ayúdame con la palabra. Son médicos forenses. Ahora me vuelve. Médicos forenses. ¿Vale? Pues según las leyes que nos rodean, no puede desaparecer un cuerpo. Tienen que saber dónde está y lo van a seguir buscando, o por fin tener unas pruebas, ADN o lo que sea, que demuestran que esta persona verdaderamente ha fallecido. ¿Dónde está Jesús? ¿Está en algún sitio de Jerusalén? ¿Está en su tumba? ¿No? ¿Te acuerdas cuando las mujeres fueron a la tumba? Jesús estaba ahí. No estaba ahí. Y entonces dicen: ¿estáis buscando entre los muertos? Esos fueron los ángeles que dijeron: ¿estáis buscando entre los muertos a aquel que vive, que está vivo? Entonces, si Cristo vive, ¿dónde está? Pues la historia nos dice que se quedó 40 días con los discípulos, les enseñó, les habló, les demostró indubitablemente cómo había resucitado. Tomás, ¿te acuerdas de Tomás, uno de los 12, de los 11 que quedaron? Tomás, el incrédulo, oyó que Jesús había aparecido. Yo no me lo creo. El listillo, ¿no? Dice: no, yo hasta que vea los agujeros en sus manos y que yo pueda meter mi mano en su costado, no me lo creo. Estaba en su derecho. Tú ves, todo se basa en la fe. Hoy en día vivimos tiempos muy peligrosos porque se está instalando la incredulidad a pasos agigantados. ¿Cómo se nutre la fe? La Biblia dice que la fe viene, hoy lo sabías, por el oír de la palabra de Dios. Por eso leemos la palabra de Dios en casa, por eso venimos aquí juntos y escuchamos. Y la fe aumenta porque conocemos lo que Dios ha dicho. Entonces, cuando murió, Cristo pagó por los pecados.
nos garantizó por su sangre no solamente la limpieza, pero la protección. Una protección por la sangre de Dios, que muchas veces en nuestras oraciones invocamos, nos cubrimos por la sangre de Cristo. También por su muerte, el que era inocente conquistó la muerte, conquistó las llaves de la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Aleluya. Oh infierno, ¿dónde está tu victoria? Ahora tenemos un mediador del nuevo pacto que por su muerte pudo perdonar nuestras transgresiones y nosotros hemos recibido la promesa de la vida eterna. Cuarto, cuando murió Cristo en la cruz, conquistó al demonio, al diablo. ¿Existe el diablo? En esta sociedad se suele hablar más del diablo que de Dios. Me extraña tanto de que haya tantas personas, libres son obviamente, ¿no?, que crean en el diablo, se lo tatúan o ven películas, de todo, ¿no? Y si creen en el diablo, entonces ¿no crees que hay Dios por encima? Wow. Creer en el diablo, con todo el respeto que yo le tengo a esta persona, es apostar por el perdedor. Cristo venció al diablo. Colosenses 2:15 dice que despojó en la cruz. Cristo despojó a principados y a potestades y hizo de ellas, triunfó sobre ellas en la cruz y los expuso públicamente. El diablo afecta nuestras vidas de varias maneras y la muerte de Jesús es tu victoria. Permítame tocar algunos de estos temas. Satanás significa acusador de los hermanos. ¿Tú te has sentido en tu conciencia a veces acusado de lo más grande? Que no sabes ni cómo contestar a las acusaciones, a las condenaciones, a las palabras que te avasallan. Pues la Biblia dice que Apocalipsis 12:9, que el acusador de los hermanos ha sido echado fuera del cielo. En Mateo 16:18, otra área o otro ángulo en el cual Jesús venció a Satanás es que Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Hay algunas cosas que el mundo ha intentado borrar de la faz de la tierra. Por alguna razón se ha intentado borrar a los judíos, los que trajeron al Mesías. María era judía, ¿no? Todos los apóstoles eran judíos, todos los patriarcas eran hebreos, eran judíos. Y obviamente Satanás tiene un odio tremendo, ¿no? Y es él el causante. Pero Jesús dice: mira, las puertas del Hades no podrán. Entonces no se ha podido borrar el judaísmo y tampoco se va a poder borrar el cristianismo de esta tierra, ¿no? Jesús lo dijo, ¿no? Que lo dice en su palabra. Muy bien, otro aspecto en el cual Jesús nos da victoria sobre el enemigo. Dice que Cristo edifica su iglesia con su palabra y con su Espíritu Santo. El diablo no puede resistir una palabra de Dios hablada en el Espíritu Santo. ¿Cuántos demonios echó fuera Jesús de niños o de personas adultas, personas súper encadenadas con su palabra? Les dijo: Satanás, vete. Y el niño o el adulto quedó libre. Tenemos
una demostración más. Pero en Mateo 16, 19 también Jesús nos otorga autoridad en su nombre, no en nosotros mismos, ¿no? Tenemos el perdón en su nombre, tenemos la vida en su nombre, tenemos la justicia en su nombre y tenemos también la autoridad de atar al demonio en su nombre. Yo te daré las llaves del reino de Dios y todo lo que atares sobre la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Otra forma que Jesús venció en la cruz al diablo es marcando su destino. Su destino está escrito. ¿Te acuerdas cuando Jesús tuvo que hablar con el diablo cara a cara? Tú sabes que lo hizo, ¿no? ¿Te acuerdas dónde? En el monte, en el desierto, ¿no? En el pináculo del templo. Tuvo que hablar con Jesús cara a cara. ¿Y qué le contestaba Jesús cada vez? Le decía, escrito está. Escrito está. Un juez no puede juzgar más allá de la ley, de lo que pone en la ley, ¿no? Escrito en el Código Civil, artículo tal, ¿no? Escrito está. Y Jesús hablaba así. Entonces, escrito está que su destino es en el lago de fuego. Gloria al Señor. Todo eso son beneficios de Cristo haber muerto siendo inocente y siendo salvador del mundo. ¿Cuáles son los beneficios de la resurrección? Resucitando, Él es el primero y el que valida la promesa de resurrección que Dios nos ha dado a nosotros, los que le seguimos. Él es el primer fruto. Si Cristo resucitó, tú y yo, un día, obviamente después de nuestra muerte, ¿no? Por eso el cristiano tiene la esperanza de la resurrección. ¿Es falsa esta esperanza? ¿Es hueca esta esperanza? Mira la tumba de Jesús. Si la tumba de Jesús está vacía, si Cristo resucitó, entonces aquel que dijo, mira, ¿cómo sabemos, repito, que Cristo no pecó? Porque dijo frases tremendas, ¿eh? Cuando dijo yo soy el único camino para ir a Dios, ¿estaba faroleando? ¿Estaba mintiendo? Entonces Dios lo resucitó, así que ahí no mintió. Y cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida, todo aquel que cree en mí, aunque muerto, vivirá. ¿Mintió? ¿Nos engañó? Así que tú tienes una esperanza viva. No permite que nadie te la pilurele, que te la quite. Tú y yo tenemos una esperanza viva. Entonces Jesús es el primero y es la garantía de que la promesa de resurrección es para ti y para mí. También es la garantía que cada una de sus promesas son verdad. Repito, si en alguna de sus promesas prometió algo, como los políticos, como tú, como yo, ¿cuántas veces hemos prometido cosas que después no hemos cumplido? Entonces, si Jesús, una sola de sus promesas, fuese así, pillado te tengo, has pecado, eres un mentiroso. Y no hubiera podido resucitar. Pero al contrario, sus promesas nos dice la Biblia que son grandes y preciosísimas. Y que por ellas podemos ser partícipes de la naturaleza de Dios. Nuestra naturaleza es bien dudosa, ¿no? Nuestra naturaleza deja de desear, ¿no? Se deja de desear. Pero en la naturaleza de Dios nos es ofrecida y nos es impartida a través de sus promesas. Creo la promesa, me acerco a aquel que hizo la promesa, le pido su gracia y su ayuda. Y puedo ser el que recibe la promesa de Dios. Bien, pues a través de su resurrección tenemos la promesa de la vida eterna.
a través de la resurrección nos dice que Cristo ha de reinar hasta que ponga a cada uno de sus enemigos bajo de sus pies. Entonces vendrá el fin y Él traerá el fin sobre todas las autoridades y las potestades, porque Dios ha puesto bajo sus pies a todas las cosas. Me maravilla, quiero en este momento invitarte, he hecho unas copias de una carta de Daniel, una epístola, ¿no? Se titula El triunfo de la cruz. Fue escrito la semana pasada, lo hemos recibido en la mesa de atrás. Cuando sales te puedes llevar tu copia y si te falta, pues pídenosla y la enviaremos también por WhatsApp. El triunfo de la cruz. Daniel describe incluso mejor que yo todo lo que Cristo ha conseguido por nosotros. Pero claro, yo si no lo sé, me quedo corto entonces en mi fe. No voy a poder descansar en algo que no sé que tengo. Por eso queremos hablar y ampliar nuestro conocimiento, la revelación. Mira este versículo tan hermoso de Efesios 1:18 en adelante. Pablo estaba orando para que Dios alumbrase los ojos del entendimiento de los efesios, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual la demostró en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Así que te preguntaba antes, ¿dónde está Jesús? Está sentado a la diestra de Dios. Y tiene que estar ahí hasta que todos sus enemigos estén puestos bajo sus pies y después volverá. Hay muchos que no lo esperan, que ni lo quieren ver. Pero hasta el ateo va a resucitar un día y va a comparecer delante de Dios. ¿Qué le va a decir a Dios? ¿No creo en ti? Entonces lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es que las promesas de Dios son completas. Sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuánto tiempo llevo hablando? 10 minutos. Poco. Muy poco. Me gusta. Vale. Porque no tengo la gafa, no puedo ver el reloj atrás, no tengo el móvil. ¿Son las? 5 de la tarde. Las 5 de la tarde. La verdad, hija. 7:25. Oh, tenemos tiempo. Ahora viene lo más apretado del asunto. No podemos recalcar suficientemente la grandeza de lo que Cristo consiguió cuando murió y resucitó. Te invito a que lo indague, que lo lee, que puedas leer libros al respecto. Te invito. ¿Te acuerdas cuando Jesús empezó a decir a sus discípulos
y les dijo, mira, yo tengo que ir a Jerusalén y tengo que sufrir por muchas cosas, por parte de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas, y tengo que ser muerto, pero resucitaré el tercer día. En una de estas, que Jesús le está diciendo a los discípulos lo que va a pasar, Pedro lo coge aparte y le dice, de ninguna manera, Señor, te vaya a acontecer estas cosas. Nosotros no queremos que tú mueras. Y punto. Wow, la respuesta de Jesús. ¿Alguna se la sabe? Todo el mundo se la sabe, ¿no? Jesús habla con Pedro y le dice, atrás, Satanás. Tú me eres una piedra de tropiezo. Eres una ofensa para mí, porque no tomas en cuenta como Dios piensa, sino como los hombres piensan. Cuando leí esto una vez más, ¿no? me sacude, porque no veas, si cada vez que tú y yo hablamos cosas según el punto de vista humano, en vez de hablar las cosas según el punto de vista divino, se nos dijera atrás Satanás, Ozú, ¿no? Pero en este momento Jesús le habló así a Pedro. Y justo el versículo siguiente, 16, 24, Mateo 16, 24, y por eso te decía que la cosa se va apretándose para ti, para mí un poquito. No solamente Jesús tenía que sufrir, no solamente Jesús tenía que hacer algo que era inicialmente en contra de lo que él quería. No oró a Dios, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero él quería la voluntad de Dios más cuando dijo, sin embargo, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Él quería que esta copa de la muerte pasara de él. Pero ahí vemos en Jesús su humanidad, que como tú y como yo nos queremos salvar el pescuezo, queremos siempre salir por el camino más corto, el camino más fácil. Pensamos muchas veces como los hombres. Y sin embargo hay otro camino, que es el camino según Dios, que va a traer un fruto muchísimo, incomparable, muchísimo mayor. Entonces Jesús dice, no solamente yo tendré que ir por este camino de la voluntad de Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, ahora nos mete a todos. Si quieres, observa la palabra querer, libre albedrío. ¿Alguno quiere venir en pos de Jesús? Pues niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Y ahora Jesús nos dice un por qué. ¿Por qué eso ahora? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre ganarse el mundo entero y al final perder su alma? Ganarse el mundo entero está muy bien visto al ojo humano, pero al ojo de Dios es una vanidad que no sirve. ¿Qué recompensará dar al hombre por su alma? Jesús sigue hablando. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, cuando retornará a la tierra. Y entonces pagará o devolverá a cada uno conforme a lo que haya hecho. ¡Wow!
de repente, en la intensidad de la muerte y resurrección, de lo importante que es por ti, para mí, para ti, para mí, lo que ha pasado, ahora Jesús nos mete en el arro también. Nos quiere enseñar a orar igual que Él oró. No se haga mi voluntad, Señor. A lo mejor yo quiero coger este camino, pero voy a coger lo que tú prefieres. Y esta tarde quiero simplemente, podría decir muchas más cosas, pero quiero que nos podamos parar en esto y con esta revelación, este choque delante de nosotros, podamos pensar: ¿quién de nosotros está dispuesto a negarse a sí mismo para Dios? En otra palabra, ¿quién está dispuesto a poner a Dios en la agenda de la semana primero? En la manera que hago la cosa, en la manera que hablo, en la manera que trato a la gente. ¿Quién está dispuesto a poner la agenda de Dios por delante de su propia agenda? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. ¿Qué significa eso de tomar la cruz? Hay algunos que piensan que la cruz es la suegra. Perdón. Otros piensan que la cruz puede ser un dolor que tiene en el costado, no vea qué cruz tengo. Otros piensan que la cruz es llevar mi cruz. Pues voy a comprar un colgante en la tienda de la esquina. Llevo la cruz. ¿Qué significa llevar la cruz? La cruz era un instrumento de muerte en la cual Cristo murió, ¿no? Y ahí nos está diciendo que tú y yo también tenemos que morir a nosotros mismos en lo que no corresponde al reino de Dios, en lo que no es compatible con el reino de Dios. Si mentir es compatible con el reino de Dios, pues no necesita dejar eso de lado. Pero si mentir es incompatible, porque los mentirosos no heredarán, los borrachos no heredarán, y hay toda una lista. Jesús lo dice claramente. Mira, me encanta de este libro. ¿Tú sabes que este libro es la mayor chuleta del mayor examen que tú y yo jamás tendremos? Es la chuleta porque aquí tienes todas las preguntas que se te harán. Algunos que tienen que hacer el carnet de conducir pronto, pasar un examen de carnet de conducir o pasar una oposición. Hay algunos aquí que están opositando, ¿no? Para algún trabajo. ¿A qué no te gustaría conocer las preguntas de antemano? Jesús te dio todas las preguntas para el examen de tu última. Aquí están. Están las preguntas y al lado están las respuestas. Yo Señor, gracias. Basta que me lo lea. Y podré venir a llegar al examen un poquito más preparado. La mayor chuleta, está permitido copiarse de la chuleta, por favor, está permitido. Léetelo, está permitido. Aleluya. Entonces pensemos en esto. ¿Qué significa llevar mi cruz? Yo también tendré que morir a mí mismo en las áreas que son incompatibles al reino de Dios. ¿Me gusta beber de más? Pues mira, si sigo así, voy a estar en contra de lo que Dios quiere. Eso te dice la chuleta. Y así unas cuantas cosas más. Entonces, puedo llevar mi cruz diciendo, pues mira, voy a dejar de beber por amor a Dios. Pero también será por amor a mi esposa, por amor a mi familia, por amor a los que sufren a mi alrededor. Y la vida va a ser mejor para todos. Porque mira, si hay alguna cosa que Dios quiere quitar de ti, no es nada bueno. Lo que Dios quiere que le entreguemos, porque Dios no va a quitar nada por la fuerza, lo que Dios desea que le entreguemos son las cosas que nos hacen daño a nosotros, a nuestros familiares y a la sociedad en su conjunto. Mira cómo va la sociedad. ¿Por qué va así?
Porque el ser humano no obedece a Dios, no conoce a Dios. Así que vamos a orar y pregúntate ahora dos cosas. ¿Quién dices tú que es Jesús? Y la segunda pregunta, ¿estás dispuesto a negarte a ti mismo, a tomar tu cruz y a seguirle? Seguirle, que no puedes seguir a dos a la vez. Y no se puede servir a dos señores a la vez. Solamente se puede servir a uno. Y esa decisión cada ser humano la tiene que hacer. De esa decisión dependerá mi destino eterno. Y estamos libres. Ahora, Dios ha prometido de ayudarte. Si tomas la decisión de estar del lado de Dios, cuando tú ves que piensas que no puedes dejar esto, dejar de ser así, dejar de ser así, pídele a Dios y verás cómo Él primero te va a ayudar. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu amor, Señor. Te damos gracias porque somos bien pequeños delante de la grandeza de tu palabra. Delante de la grandeza de lo que conseguiste en la cruz y en la resurrección. Señor, te pido, como Pablo oró por los efesios, que tú alumbre el entendimiento, Señor, de nuestras vidas y que podamos comprender todo lo que tú has conseguido en la cruz por nosotros. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender también que no podemos servir a dos señores, al Señor Pepito y al Señor Jesús. Tendremos que llegar a una decisión con tu ayuda. Y Padre, pido esta bendición por cada uno de los oyentes hoy en este lugar. Pido que tu gracia, tu bondad, tu palabra, tu amor se revele cada día más a cada uno, Señor. Padre, y que nos conquistes por amor, Señor, porque así nos has conquistado. Y así, Señor, no hemos querido abandonarte. Te amamos, Señor. Te amamos de toda nuestra alma, nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestros pensamientos. Y a ti solo, Señor, queremos servir. En el nombre y por los méritos de Jesucristo de Nazaret. Amén. Que Dios te bendiga. Puedes ser bien orgulloso de Jesús, tu Señor.